Muy bien, Shabbat Shalom, hermanos. Un nuevo estudio aquí con el privilegio de compartir con ustedes que Yahweh me puso en mi corazón para compartir, valga la redundancia. Se llama el estudio Aprendiendo a vivir escudriñando las escrituras. Me voy a quitar esto. Aprendiendo a vivir escudriñando las escrituras. Bien, tenemos el libro, el más famoso libro y el más importante de todos los que existen en la historia, que se llama, es considerada la Biblia, ¿no? Y con los testamentos, todos los escritos, tanto antiguos como los primeros, y también los escritos nazarenos, la buena noticia, lo que se conoce como evangelio y los demás cartas. Eh, ¿Y qué es la Torá? Vamos a ver primeramente qué es la Torá. En principio, la Torá, que se traduce como instrucción en singular, se refiere a los 5 primeros libros, ¿cierto? La primera instrucción corresponde con los primeros 5 libros. Génesis, conocido como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después, la instrucción no queda solamente en esos libros, sino que también se extiende al resto de todos los libros, el resto de todas las escrituras. Por eso, la Torá es los primeros 5 libros, pero en realidad todas las escrituras que se consideran las instrucciones de Yahweh. Es, se puede considerar el libro de la vida. O sea, mucho se habla de estar inscripto en el libro de la vida, pero para estar inscripto en el libro de la vida hay que estudiar lo que se considera el libro de la vida, ¿no? Porque da vida. Entonces, vamos a arrancar con un pasaje muy importante desde el comienzo, en el libro de Bereshit, Génesis 18, 17 al 19. Yahweh con Abraham, considerado el padre de nación. Entonces, antes de hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dice, o dice sobre Abraham. Ahora bien, Yahweh había dicho, ocultaré de Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham se va a convertir en una nación grande y populosa. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de él, porque yo lo he escogido. Atención con esta frase, porque yo lo he escogido para que instruya. Ahí aparece la palabra en hebreo, Yetsabé, y la raíz es Shab, que tiene instruir, pero también mandar. Podría decirse para que mande, se podría haber puesto tranquilamente ahí como aceptable. ¿Instruye a quién? A sus hijos y a sus posteridad, o sea, a toda su descendencia. Obviamente está hablando aquí de la descendencia física. Y observarán, aparece la palabra samru, de samar, guardar, es una palabra que tengan en cuenta como muy importante. ¿Y qué van a observar o guardar? Porque esa es la otra traducción posible, guardar el camino de Yahweh, Derech Yahweh, Derech, el camino de Yahweh. Este camino, obviamente, que está relacionado con la Torá, en toda su extensión, no solamente en los primeros libros, están en los profetas, en los salmos, en los escritos, todo lo que se considera, y también incluso en las palabras de nuestro maestro Yahoshua y sus discípulos. Entonces, ¿para qué? Tiene que instruir, enseñar, inculcar también, porque está en un estado muy fuerte, esa palabra hebrea, para enseñar el camino de Yahweh. ¿Para qué? Para hacer lo que es justo, que es acá. Esa palabra también es muy profunda, porque no solamente es el hecho de qué es lo que es justo. Que acá significa hacer
cumplir los mandamientos que Yahweh dice, no que fulano o mengano, no, lo que dice Yahweh. Más allá de todas las tradiciones existentes, lo que dice Yahweh es lo que es justo. Y por supuesto, es más allá de cumplir mandamientos, también hay que pensar en el amor al prójimo, como decía, enseñaba nuestro maestro Yahoshua. Es amor al prójimo y ahí entra todo el concepto de ayudar y a los que necesitan. ¿Y qué más? Y hacerlo justo y correcto. Mishpat. Esta palabra es tan importante como la primera que vimos y la segunda, de saber, de mandar y de samar, de guardar. Esto está relacionado con mishpat, que significa juicio. ¿No es cierto? Mishpat significa juicio, por eso se traduce correcto. De otra manera, vamos a ver la importancia que tiene esa palabra mishpat. Tiene que ver con hacer un juicio. O sea, dicho de otra manera, juzgar algo entre opciones, teniendo en cuenta en la mente qué es lo que hay que hacer para hacerlo correcto. Juzgar. Hay una acción en la mente que tiene que ver con hacer juicio. ¿Para qué? Para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Ahí hay otra palabra muy importante porque dice lo que ha prometido o lo que le ha dicho en promesa, aparece diver, que tiene una palabra muy importante, como lo vamos a ver después, que tiene que ver con la palabra davar, la palabra, pero no cualquier palabra, es la palabra de Yahweh. Entonces, para que cumpla a Abraham lo que ha prometido, la palabra de Yahweh le va a cumplir la promesa a Abraham, pero la promesa de hacerle bien, de bendecirlo y a toda su descendencia, ya vamos a ver que no, después no va a ser solamente la descendencia física, gracias al Mesías. Entonces, hay una condición allí, y es el hecho de que él ordene, él transmita el camino de Yahweh, enseña a su descendencia el camino de Yahweh para hacer lo que es justo y correcto. Entonces, justamente, fíjense cuando el Mesías estaba, que enfrentaba a algunos judíos que lo querían matar, dice en Juan 8:31, salteando algunos versículos. Entonces Yahoshua les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto tiene que ver cuál es la verdad. En otro lugar dirá, tu palabra es la verdad, dirá Juan, ¿no? Dabar, la palabra que él nos ha entregado con la Torá, esa es la verdad. Y esa es la que hace libre. ¿Libre de qué? Libre de todas tradiciones humanas, de costumbres paganas, libre de caer en lo que dice allí. Fíjense que dice, ellos les respondieron, los judíos, los que no querían creer, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido siervos, o la otra palabra es esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú que llegarán a ser libres? Entonces, fíjense, recuerden, la verdad es la palabra de Yahweh que hace libre. Esa es la máxima que está diciendo Yahoshua. Entonces Yahoshua le respondió, en verdad les digo, que todo el que practica el pecado es siervo o esclavo del pecado. Ahí está ese concepto que ustedes, esto para los que tienen mucho tiempo les puede resultar simple todas estas cosas, pero quizás en la simpleza vale la pena repasar por amor a los que recién comienzan, y también en la simpleza vamos a ver quizás algo edificante. O sea, este es el concepto, la palabra que después va a tomar esa idea Santiago y dice, tengan en cuenta la ley, la Torá, la instrucción de la libertad. ¿Por qué? Porque libera de esto, libera de la esclavitud al pecado, pero conociendo la palabra, estudiándola, conociéndola, y es conocer la voluntad de Yahweh. Por eso es lo que la práctica de esa palabra, esa davar, que es la que se le ha entregado a Abraham,
porque la Torá se cree que se entregó en el Sinaí y es correcto, pero Torá, en el sentido, es lo que se entregó es un compendio reglamentado de leyes, pero lo que es Torá como instrucción, eso se entregó desde el comienzo a Adán, cuando se le ordenó que no comiera del árbol, y también después a su descendencia, como por ejemplo a sus hijos que tenían que ofrendar, y después todos recibieron mandamientos, ¿no? No se deja explícito, pero todos recibieron mandamientos. Entonces, ¿libre de qué? De la esclavitud al pecado, porque quien no respeta los mandamientos cae esclavo de los pecados. Y a Josué le respondió, en verdad, bueno, eso ya lo leímos, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y a Josué les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Esa es otra máxima. Esa es otra máxima, ese concepto que hay que dejarlo, sobre todo que trasciende ser hijos de Abraham, ya vamos a ver cómo trasciende lo que se considera la descendencia física. ¿Por qué? Eso no lo tengo acá porque no podía poner todo, pero ustedes saben que Pablo enseñó eso, que no es solamente la promesa a los que lo son por ley, es decir, por descendencia sanguínea, sino también a las promesas a los que no eran pueblos, ¿cierto? Que eso es lo que explica muy bien Pablo, que éramos ramas silvestres, injertaron el pueblo de Israel, no para hacer lo que querramos, sino también para seguir ese camino de Yahweh. Y Pablo en otro lugar dice claramente que si somos del Mesías, entonces también somos descendientes de Abraham. Por supuesto, no lo somos físicamente, sanguíneamente, pero sí somos considerados, gracias al Mesías, hijos de Abraham. Y como somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham. Vean que se le enseñó el camino de Yahweh. Ya vamos a profundizar cuál es el camino de Yahweh. Pero antes vamos a ver que no es solamente el camino de Yahweh una fe, un creer. Por eso va a venir Santiago, el conocido Santiago o Jacobo, y dirá, ¿tú crees que hay un Elohim, uno solo? Haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. No se trata de solamente creer. Y sigue diciendo el emisario, pero ¿no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? No fue declarado justo por las obras, es decir, también por las obras. Nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras. Fíjense que no hay contradicción con lo que decía Pablo, que la salvación es por fe. Acá no está contradiciendo, sino que es correcto lo que dice Pablo, la salvación es por fe, pero tiene que estar unida a completa la fe a las obras. Eso es lo que está complementando este emisario. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia. O sea, eso es lo que siempre aclara Pablo. Le creyó y se le contó como justo. Y lo llamaron el amigo de Dios. Ya ven, termina diciendo Santiago, que al hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la fe. Es unido. En otras palabras, no se puede decir yo creo o tengo creencia, pero después hago todo lo contrario, que Pablo va a decir las obras de la carne que no van a heredar con las obras. No podemos, siendo creyentes, caer en la impiedad, porque eso no es coherente para lo que quiere Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, seguimos adelante. Dice ahora Yahweh está con Yitzhak en el capítulo 26, versículo 4 y 5, que es considerado el hijo de la promesa. Esto, de ahí viene el hecho de que en Yitzhak está
porque Isaac, ustedes saben, nació milagrosamente. Todos ya saben toda esa historia. eh, y Abraham a los 99 años, Sara, su esposa, a los 90, nació milagrosamente. Por eso representa este hijo de la promesa a los que van a nacer sanguíneamente y a todos los, la descendencia que Pablo dirá es Masías, o sea, todos los que creen en Mesías están dentro del hijo de la promesa. Pablo hace una explicación cuando habla de el hijo de, de la principal y de la sierva, ¿no? De la esclava. Entonces, dice, fíjense lo que dice aquí cuando estaba pasando hambre en la tierra de Canaán, Isaac, y tuvo que mudarse a un lugar donde haya comida. Entonces, se le impidió que no haga lo mismo que hizo Abraham, que se había ido a Egipto, sino que se quedara en la zona de lo que hoy es Gaza, que es los filisteos, ¿no? O Gerar, por así cerca. Haré de tu descendiente tan numeroso como las estrellas del cielo, le está transmitiendo la promesa también a Hija. Y daré a tu descendiente todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje. Miren lo que dice ahora de que él tiene que ser como su padre Abraham. Y ahí revelador. Por cuanto Abraham, tu padre, atención, oyó, dice, Samoa, en el verbo samar. Recién vimos que samar es observar y también guardar. No, perdón, eso era samar. Esto es samar, de shema. Esto es oír y esto es también no un oír simplemente, sino que a su vez un oír inteligente y un oír con obediencia. Entonces dice, por cuanto Abraham, tu padre, Samoa dice, hizo Samá, o sea, oyó y obedeció. ¿Qué cosa? Col, mi voz. Ahí tenemos otro paralelismo entre Dabar y Col, que es la voz. Dabar y la voz de Yahweh es lo mismo. Entonces, obedeció mi palabra, obedeció mi voz y obedeció mi palabra, que ya tenía entregado en forma de mandato. Y ahí viene la otra palabra que había dicho recién. Y guardó, de Samar, guardó. Ahora, ¿qué guardó? Dice aquí, la Biblia dice mi precepto. En hebreo dice mis martí. Como ustedes pueden ver, lo que están viendo en la pantalla, estas tres letras que tienen que ver con el hebreo samar, guardar, observar, están también en esta palabra, las mismas tres letras. Entonces, estas tres letras, mejor dicho, esta palabra mismar, que es la raíz, que guardó mi mismar, y mismar tiene que ver con mi custodia, aquello que yo guardo, aquello que yo guardo, eh, que, que yo favorezco. Es decir, lo que guardó, para aclarar el concepto de lo que quiere decir que guardó la custodia, que se traduce como precepto, pero lo profundo que hay que ahí es, guardó la palabra de Yahweh, la voz, y que a su vez, por obedecer y por practicar esos mandamientos, lo que guardó es la bendición. Es decir, lo que guarda es aquello que le favorece. Espero que se entienda ese concepto. Eso es lo que está diciendo ahí en mi Martí. Guardó lo que, mi precepto, mi palabra, pero que eso se transforma en una bendición. ¿No es cierto? Eso es lo esencial a entender. Lo que guarda es el mandamiento, la voz de Yahweh, pero que ¿a quién favorece? Al que guarda. Esa es la idea. Lo que guarda es lo que lo guarda
al que observa, ¿me entiendes? Ese juego de palabras está allí y es una idea eh, bastante reveladora. ¿Qué guardó también u obedeció? Misbotai. Ahí está esta palabra esencial que es sab, o sea, lo que tiene que ver mis mandatos, mis mandamientos. Es decir, esto es lo que se le ordenó también a Abraham que transmitiera el camino. Estamos revelando aquí el camino de Yahweh. ¿Cómo es el camino de Yahweh el camino de Yahweh existe desde el jardín del Edén, que fue violado, ¿no es cierto? También guardó Jucotab o Jukim, mis estatutos, ya vamos a explicar esa diferencia, y también Torah, Torotai, o sea, Torot. Torot es Torah, que es singular en plural. Torot es mis leyes o mis instrucciones. Ahí vean cómo ya Abraham tenía mandamientos, estatutos y leyes, instrucciones. No es solamente comienza todo en el Sinai. Así que seguimos adelante. Eso es lo que tiene que quedar claro acá, que ya había mandamientos dados a Abraham, que los guardaba, que los tenía que enseñar a su descendencia, y lo esencial en este punto es que el hecho de guardar la palabra, los mandamientos de Yahweh, lo que hacía era que lo guardaba. Ese acto de guardar ese mandamiento lo guardaba el mismo Abraham. ¿Cierto? Y esto se puede ver con un ejemplo cuando tuvo que hacer una guerra con 318 personas contra 5 reyes, los derrotó. ¿Por qué? Porque la obediencia le producía que lo guardaba por la bendición, la protección de Yahweh. Entonces, ¿qué es esa voz de Yahweh? Aquí vamos a ver el camino de la voz de Yahweh es el camino de Yahweh. Está compuesto por Devarim. Estos son conceptos que si lo pueden anotar sería muy beneficioso a menos que tengan una memoria privilegiada y se acuerden. Pero estos son en el camino de la restauración hebrea, son conceptos necesarios para entender muchas cosas profundas que hay en lo que se considera las maravillas de la Torá, como decía David. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de la Torá. ¿Qué hay? Devarim, mandato, mandamientos. Y devar tiene que ver, es la palabra, ¿no es cierto? Es palabras. Eso era lo que tenía que transmitir Abraham. Palabras. También hay misbot. En hebreo, misbot es justamente mandamientos. Y eso, digamos, todas las palabras, los conceptos que vamos a mostrar ahora, todos se pueden traducir de la misma manera, mandamientos u ordenanzas, pero van a ver que tienen cada uno algo, por algo son distintas palabras. Estos mandatos, perdón, volvemos atrás, Devarim son las palabras, son los mandatos, pero se hacen referencia a lo escrito, a la palabra escrita. Es lo que uno recibe en su vida y tiene que estudiar, leer y poner en práctica. Mandamientos es prácticamente lo mismo, pero ya en el sentido de orden, como ya vimos en Abraham, eh, tenía que hacer Shab, que está aquí. La raíz de misbot es estas dos letras, Shab, es mandar. ¿No es cierto? Ahí ya el hecho de está la orden. La palabra se produce en orden. Una palabra es un mandamiento. Entonces también tenemos hukim, que se puede traducir como decretos o estatutos. Hukim también son mandamientos. Esto es lo que tiene el hebreo, que también puede significar lo mismo, pero más precisamente si buscamos la raíz, lo que hukim es plural, pero hok estas primeras dos letras, Job, es decreto. ¿Qué idea tiene ese mandato, ese decreto, ese estatuto? Son aquellos decretos que no se pueden entender. Por ejemplo, un mandamiento que se le daba al pueblo de Israel de la vaca roja. Tenían que hacer eso, tenían que hacer los ritos que no se pueden entender. O sea, uno tenía que practicarlo y no preocuparse
por el significado. Obviamente, uno cuando lo estudia tiene la bendición de poder quizás entender profundamente con lo que tiene que ver con profecía, no sé si sobre todo el tema, lo relacionado con el Mesías, porque él dijo, en la Torá está escrito de mí. Bueno, decretos que no se pueden entender. Después viene esta gran palabra que es mishpatim. Mishpatim, que de hecho aparece luego de entregarse las tablas de la ley en el Monte Sinaí, aparece un capítulo que es prácticamente una porción de estudio que se llama Mishpatim. ¿Qué son los Mishpatim? Se puede traducir como juicios, pero también como derechos y obligaciones. Pero lo más profundo, fíjense, vamos a volver para atrás para que ustedes vean aquí, en esta parte, qué es el camino de Yahweh, cómo se practica el camino de Yahweh haciéndose de acá, es decir, lo que es justo, lo que Yahweh ordena, no lo que dice una persona, y lo que es correcto, mispa, es decir, mispatín son todas las decisiones que tenemos que tomar juzgando entre dos posibles acciones, una acción mala y una acción buena. La acción buena es la que obedeciendo la palabra de Yahweh, y la acción mala es desobedeciendo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces volvemos, disculpen que pase así, mis patín tiene que ver con juicios mentales y hay así como jueces que nosotros usamos en nuestra mente para saber discernir qué es lo sagrado, lo profano, lo que hay que hacer, lo que manda Yahweh y lo que prohíbe Yahweh. Y eso son juicios que hacemos en nuestra mente, ¿no? Para tratar de hacer lo correcto. Después viene Edot, Edot, que viene de la palabra o era, eh, que tiene que ver con testimonio o ser testigos también. Pero esta palabra que también pueden ser mandamientos y ordenanzas, todos se pueden significar más o menos lo mismo. Lo profundo es que esto es practicar mandamientos que muestren que estamos andando en el camino de Yahweh. Estos errores o estos testimonios o estas prácticas de mandamientos están relacionados, por ejemplo, con las festividades o las festividades ordenadas por Yahweh, ¿no es cierto? Desde el Shabbat a todas las festividades que muchos ya conocen. Esos son testimonios, testimonios de que estamos cumpliendo la palabra de Yahweh y a través de actos, de acciones. Ya, o sea, guardan Shabbat, pesas y así. Entonces, testimonian estas acciones que estamos en el camino de Yahweh. Después vienen las famosas Torot, que son las instrucciones y leyes, y finalmente todo esto, la voz de Yahweh es la Torá, es decir, lo que se concluye en el camino de Yahweh que todos tenemos que transitar siendo hijos descendientes de Abraham. Obviamente, aunque no seamos en forma literal. ¿Qué espera Yahweh de nosotros? ¿Qué espera Yahweh nosotros? Espera lo siguiente, uno de los principales mandamientos. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. La unicidad es la base por la que para estar en el camino correcto, que es el camino de Yahweh, es la unicidad de Yahweh. Es uno, no es ni dos, no es Yahweh, no es Yahoshua, no es el Mesías, todo eso rompe con este mandamiento. Cualquiera de las formas, Yahweh es uno, Yahweh es único, indivisible, y no es una persona, ni se ha encarnado, todas esas cosas son conceptos que está aquí en el mandamiento del Seba. Pero también dice otra cosa, que espera que lo amemos. A través de la obediencia al mandamiento, tenemos que demostrarle nuestro amor. Es decir, en otra palabra, nosotros no debemos obedecer los mandamientos, practicar los mandamientos, esperando algo a cambio. No es así. No funciona así. No es lo que espera Yahweh. Lo que espera Yahweh es que le obedezcamos, que practicamos su mandamiento, pero por amor a Él. Por eso dice ahí, Deuteronomio 6:5, amarás a Yahweh tu Elohim. ¿De qué forma debemos amar a Yahweh nuestro Elohim? Como dice ahí lo siguiente, con todo tu corazón. El corazón es
simboliza todas las emociones o tratando de controlar también las emociones, pero también con toda la mente. O sea, toda la mente y todo lo que implica pensamiento está en esa metáfora de corazón. Involucra todo el sistema psicológico, emocional y mental de pensamiento. Y con toda tu vida, es decir, todo lo que hagamos en nuestra vida, que vida implica un montón de cosas, ya sea la forma de hablar, de expresarnos, la forma de relacionarlo con los demás en la sociedad. Eso es vida, vida, la experiencia, la experiencia de vivir en nuestra familia, en el hecho de ser coherentes y de ser, sí, de ser discretos o perfectos en el sentido de que no tener doble vida, no tener una vida afuera de nuestras familias frente a los demás y después dentro de la familia otra distinta, eso es lo que quiere decir vida. Y con toda tu fuerza, por supuesto, ahí ya implican un montón de cosas que tienen que ver con entregarle lo principal a Yahweh. Él tiene que estar por encima de todo y porque nosotros dependemos de Él. Por eso hay que empezar cuando la fuerza tiene que ver, o recursos también, tiene que ver, es otra palabra que se puede traducir, me oreja, es fuerza también, recursos que tienen que ver también con ese camino de ser acá, de ayudar también al prójimo. Entonces, estas palabras, fíjense que ahí entra el concepto que hemos repetido de barim o diver o dabar que se le dio a Abraham. Estas palabras, estas de barim, que yo te ordeno, dice mesabeja, ahí está esa palabra importante que está la palabra misbot, que tiene que ver con mandamiento, o sab, de ordenar, que ya se le dio, y no solamente a Abraham, cuando a Adán se le ordenó, a Adán se le ordenó de no comer de un árbol, de un solo árbol, cosa que violó ese mandamiento, esa orden. Entonces, estas palabras que yo te ordeno han de permanecer en tu corazón, ¿no? O bien en tu mente, la inculcarás a tus hijos y hablarás de ella. Fíjense que ahí está eso que se le había ordenado a Abraham, que mande, que ordene a su descendencia. Eso es una orden para todo israelita, y hoy en día para todos los que son israelitas, gracias al Mesías, a los padres de la obligación y la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y hablarás y Bartá. Ahí vean que en amarillo está la palabra dabar, ¿no es cierto? El hablar es transmitir esas palabras que Yahweh nos ordena a los hijos, por supuesto, y también con el ejemplo, ¿no? Enseñando con el ejemplo, ¿no? Por eso es con toda tu vida, es enseñar la palabra de Yahweh con los actos, no solo de palabras. Y estando eso también implica con toda tu vida y tu fuerza, estando en tu casa, andando en el camino. Fíjense que Derech, ese camino, tiene que ver con que el camino por el cual tú andas tiene que ser el camino de Yahweh. Al acostarte, al levantarte. Es decir, todo el día tiene que uno estar presente, tiene que tener presente el amor a Yahweh y por supuesto para eso está también la oración. La atarás como señal en tu mano, y estará como frontal entre tus ojos, y la escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, y sea fuera o dentro de nuestras casas, tenemos que tener presente ese camino, el camino de Yahweh. Tiene que estar todos los días y mostrarle el amor con actos y no simplemente con palabras y con conocimientos, sino con la práctica de esos conocimientos. Entonces, ¿cómo amar a Yahweh? Esto es importante y volvemos a relacionar lo que le dijo a Abraham. Dice que Deuteronomio 11:1, así que ama a Yahweh tu Elohim, ama. ¿Y cómo lo amamos? Guardando siempre sus requerimientos, dice esta traducción. Volvemos fíjense, dice,
Samartá mismartó. Vean otra vez. Guarda lo que te guardará a ti. Eso es lo que quiere decir y lo que expliqué hoy. Vamos a retroceder. Disculpen que para que vean cómo se repite esto aquí, ¿no? ¿No es cierto? Cuando hablaba a Isaac, por cuanto Abraham tu padre me obedeció mi voz y guardó mi precepto. Ahí dice, Samar mi martí. Vean, Samar guardó lo que al final después lo guardó a Abraham, el precepto, lo que se transforma en bendición. Lo mismo está en este pasaje de Deuteronomio. Guarda, ¿qué hay que guardar? Lo que te va a guardar a ti. O sea, la práctica de los mandamientos se transforma en una bendición. Aquello que te va a guardar, te va a dar salud, te va a dar protección a través de los mensajeros celestiales y te va a dar sustento, todo, pero guardando lo que te guarda a ti. Eso es mis martó sus custodias. Ese es lo gran profundo que hay allí en esa palabra. Y tus decretos, Hukim, aquello que no podemos entender, no hay problema. Si está escrito y está ordenado, hay que guardarlo. Con el tiempo es posible también que podamos llegar a tener una idea muy profunda de esos mandamientos. Los Hukim son muchas veces cuando iniciamos el camino de la restauración, no podemos comprender todo y es normal. Por ejemplo, lo profundo que hay detrás de las festividades o de Pesach o cualquiera de las festividades como Yom Kippur que hay detrás. Entonces, cuando estudiamos, eso que se parece que no entendemos, lo vamos entendiendo con el tiempo. Y también hay algunas cosas que no vamos a poder entender y no deberíamos traspasar ese límite. Sin juicio, ahí está, patín, es decir, guardar los juicios es ¿de qué manera? Haciendo juicios nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestra mente. Al hacer juicios y saber discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo sagrado y lo profano, entonces estamos guardando juicios, porque estamos juzgando. ¿Para qué? Para que eso sea beneficio nuestro, pero no lo hacemos en el sentido de, de esperar la retribución, sino por amor. Todo esto tiene que ser por amor, y no por interés de ser beneficiado. Y sus mandamientos, fíjense cómo se repiten ahí todo lo que mostramos aquí. ¿Ve? Muchas palabras que mostramos aquí están en eso, ¿no? Mis patim, hukim y mis botab. Todo conforma parte del camino, ¿no es cierto? Ahí está eso. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide de ti, Yahweh Elohim? Solamente esto, que respetes a Yahweh y que vayas solamente en tus caminos. Miren, aquí está, ustedes seguramente que habrán visto tanto en Proverbios como en Salmos, que cuál es la sabiduría que uno tiene que lograr la verdadera sabiduría que uno tiene que lograr aprendiendo de Yahweh. Dice el temor, o temor en el sentido de respetar. ¿Cuándo? Cuando vamos a hacer cada acto, el que sea, en todos los actos de nuestra vida, tenemos que tener presente de no transgredir un mandamiento de Yahweh, ya sea o haciendo algo uno solo o haciendo algo con el prójimo. Entonces, esto es lo que espera, respetar su palabra, ponerla en práctica. Y de esa manera ir en su camino. El camino de Yahweh es ese, respetando su voluntad, sus palabras. Que lo ames, otra vez se repite, lo ames así, de esa manera, con obediencia, y le sirvas a Yahweh con todo tu corazón, con todo tu ser. O sea, ahí ya es mucho más profundo, no solamente obedecer y al poner en práctica y andar por sus caminos es servirle a Yahweh. Pero ¿cómo servirnos a Yahweh? Sirviendo también al prójimo. Eso es esencial, porque estamos amando a nuestro prójimo también, al amarlo a Yahweh.
tiene que demostrarse con el amor al prójimo. Y eso es lo que nos enseñó Yahoshua el Mesías, guardando los mandamientos y leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien. Es eso, fíjense cómo termina, que yo te ordeno hoy para tu bien. O sea, lo que guardas te va a terminar guardando a ti, te va a terminar bendiciendo. Pero siempre en un contexto de amor, no por interés, ni siquiera por interés de recibir algo de Yahweh o mucho menos el interés. El amor tiene que ser altruista, es decir, no esperando algo a cambio, igual que con el prójimo. ¿Qué nos promete Yahweh para ir terminando? ¿Estamos bien? ¿Qué nos promete? Dice, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, terminando los 40 años, y antes de que Moisés fallezca, les deja esta instrucción. Dice, una vez que entre a la tierra prometida, y la tierra prometida no es solamente, no significa solamente el pedazo de tierra que era histórico que entraron, sino que la tierra prometida es simboliza la voluntad, hacer la voluntad de Yahweh. Entrar a la tierra prometida es hoy en día entrar a hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, ¿qué dice Moisés? Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, antes de entrar, ¿no es cierto? Antes de cruzar el Jardín. Cada uno lo que bien le parece. Eso es lo que nosotros también estamos, nosotros ya hemos cruzado, ¿no es cierto? Al creer en el Mesías ya, y empezar a la restauración hebrea y salir de esos engaños que en los otros caminos de mentiras, de engaños, de todo lo contrario de los mandamientos, cruzamos, entramos a la tierra, entramos a comenzar a hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, ya no debemos hacer lo que cada uno quería o lo que enseñaba otras, otros líderes y que les interpretaban como ellos querían, ¿no? Con errores y desobediencia. Sino que ¿qué harán? Porque hasta ahora no habéis entrado, fíjense este concepto, antes de entrar a esa tierra prometida, no habréis entrado a Menujá, al reposo y a la heredad que os da Yahweh, vuestro poderoso. Mas cuando crucen el jardín y habitaréis en la tierra de Yahweh, vuestro poderoso, que hace heredar, él dará reposo. Ahí aparece la palabra Nuah, que es prácticamente pariente de esta palabra menujá. Nuah es prácticamente lo mismo, por eso te traducen igual. Reposo de que de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo Moisés algo profético. Cuando nosotros entramos a esa tierra, entre comillas, que significa la voluntad de Dios, nosotros podemos alcanzar reposo. Reposo del cansancio de sufrir por estar lejos de las promesas, que eso lo explica muy bien Pablo. Estábamos despojados de las promesas, estábamos como muertos espiritualmente, apartados de todas las bendiciones. Entonces cuando entramos a la voluntad, que es esta tierra, que también en la parábola del sembrador representa esa tierra fértil donde cae la semilla, que es la palabra de Yahweh, da fruto. Bueno, ese es también, esa tierra simboliza el reposo. Y eso era lo que decía el Mesías: vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, porque yo los haré descansar. Ahora, ¿de qué manera? ¿Solamente creyendo en Él? No, todo lo que enseñó el Mesías y que no vino a abolir nada, y que lo que mostró Él en su vida es servir y amar a Yahweh en obediencia a los mandamientos y no utilizar también por medio de tradiciones, violar la escritura para su propio beneficio o por interés eh, material. Entonces, ese es el reposo que enseña tanto Mosé como el Mesías. El reposo de
hacer lo que Yahweh espera, hacer su voluntad. Entonces ahí vamos a alcanzar, ¿qué cosa? La bendición, la salud, la bendición y la fortaleza de vencer en todas las pruebas. Por más que vengan pruebas que parezcan como se representa Goliat, que parece que no podemos sobrepasarla, cuando estamos en el camino de Yahweh, cualquier cosa podemos vencer, como lo dice Pablo en Romanos 8, todas las cosas resultan para bien para aquellos que fueron llamados. Entonces, aquellos que escuchan el mensaje y se entran, cruzan el Jordán. Fíjense que lo profundo que hay. La palabra Jordán se dice en hebreo Yardén. Yardén, la raíz es aquello que desciende, porque justamente el Jordán geográficamente nacía en la parte norte de Israel y iba descendiendo hacia abajo, ¿no? Es la forma de descender. Pero por eso le decían Yardén. Y eso tiene una implicación también espiritual. Cruzar ese descenso es abandonar la vida, o como Pablo decía, el viejo hombre para nacer de nuevo y entrar a esa tierra prometida que simboliza eh, reposo, pero el reposo de cómo. Justamente como ya hemos visto, haciendo el camino de Yahweh. Y aquí lo termina, y esto es lo último, lo explica Pablo cuando habla de este concepto que es el reposo. Así que temamos mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Quién entró en ese reposo? Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel. Pero obviamente que si uno se aparta del camino de Yahweh, pierde ese reposo, porque es así, la justicia de Yahweh es perfecta. Si nosotros hacemos su voluntad, vamos a estar en reposo. Y esto lo deja claramente explicado Pablo cuando dice, temamos, temamos, volvemos aquí atrás y dice, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera Yahweh? ¿Qué es lo que pide de ti? Solamente esto, que temas, es otra palabra que se puede traducir, temas a Yahweh. Y temas en sentido de respeta a Yahweh, como amándolo y guardando sus mandamientos y todo. Entonces acá lo que dice también es temamos, respetemos a Yahweh, mientras permanezca aún la promesa de entrar a su reposo. Este concepto de reposo del que habla Pablo es el reposo actual, ¿cierto? Es el que dice allí en Deuteronomio, van a entrar a su reposo, el reposo de entrar a hacer la voluntad de Yahweh, pero también es el reposo de la promesa que depende de la fe en el Mesías. Entonces, esa promesa que es la de tomar del árbol de la vida y estar inscrito en el árbol de la vida para alcanzar la vida eterna. Dice, pero fíjate que está atado al tema, como decía Santiago, no solamente de creer, sino también de obedecer, de tener obra. Y dice, temamos, es decir, respetemos. No vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, es decir, de salir del reposo por estar haciendo la voluntad de Yahweh. Porque también a nosotros, como a ellos, está hablando del Israel antiguo, se nos ha anunciado la buena noticia. Fíjense que dice que a los antiguos, antes de que venga el Mesías, ya se había anunciado la buena noticia. La buena noticia no solamente es tener fe de la vida eterna a través de un juicio, sino que también andar por el camino de Yahweh. Dice, pero a ellos, fíjense que comparando con el antiguo Israel, pero a ellos de nada les aprovechó oír el mensaje. Ellos oyeron, pero como dice decía el Mesías, el que tiene oído para oír, que oiga, es decir,
¿Qué quiere decir esa frase? El que oiga también obedezca. Y ellos no les aprovechó el oír. ¿Por qué? Porque no se, ahí dice claramente, está subrayado, no se identificaron por fe con los que obedecieron. Es decir, escucharon lo que había que hacer, pero no pusieron en práctica. No tuvieron oídos, pero no para oír. Usando la frase de Yahoshua. Dice, pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo. Cuidado, creer en el Mesías hace la posibilidad de alcanzar ese reposo. Según ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrará en mi reposo aquellos que desobedecieron en el desierto, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar ha dicho así Yahweh del séptimo día, y reposó Elohim en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Y dice, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron, se refiere a aquella antigua que cayeron postrados en el desierto, ¿a causa de qué? ¿Por qué no entraron? Ese versículo C tienen que encuadrarlo prácticamente. ¿Por qué algunos no entraron en el reposo? Porque cuando se les anunció de qué manera hay que entrar en el reposo, no entraron porque por a causa de la desobediencia. ¿No? Ahí vean, están viendo que Pablo no solamente dice creer para entrar en el reposo, eso es la base, pero también obedecer para permanecer en ese reposo que es hacer la voluntad de Yahweh. Dice, Él ha determinado, se refiere a Yahweh, otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo lo que ha sido citado ya. Si oyen hoy su voz, ahí está. Recuerden, la voz de Yahweh es el camino de Yahweh, es su voluntad, es su palabra, su Torah. Si oyen su voz, su Torah, sus instrucciones, no endurezcan sus corazones, es decir, no cierren su mente a poner en práctica su mandamiento o desprecien su mandamiento como algunos hemos visto en otros lugares que llega a decir que las leyes son maldición. Y sigue diciendo Pablo, porque si Yahoshua, en este caso de Josué, les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro día. Esto también, ¿no es cierto? Habla de, apuntando, Yahoshua es una persona que apunta proféticamente al Mesías. No se hablaría de otro día. Por tanto, queda todavía la observancia del Sabbat para el pueblo de Israel. Ahora, acá está diciendo Pablo, todavía queda el reposo del día sagrado en el que estamos hoy, por ejemplo. Pero ustedes saben que Shabbat significa cesar, reposar. Entonces, lo que hay aquí no solamente está refiriéndose Pablo a la observancia o a guardar el Shabbat, sino que a reposar, a guardar aquello que termina guardándolo a uno. Es decir, como ya vimos que también le sucedió a Abraham, a Isaac, es guardar lo que manda Yahweh. El pueblo de Elohim tiene que guardar sus mandamientos para entrar en ese reposo. Dice, y ahí lo sigue explicando Pablo, el que ha entrado en su reposo también ha reposado todas sus obras, así como Elohim de la suya. ¿Qué quiere decir eso? El que ha entrado en reposo también ha reposado todas tus obras. Es decir, lo que enseña también Pablo es cambiar la vida. La, el hecho de descansar es dejar la vida de desobediencia que teníamos para comenzar a hacer los mandamientos de Yahweh, la voluntad de Yahweh. Y eso produce el reposo. Y ahí termina diciendo Pablo, así que procuremos con diligencia entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Queda claro que no solamente aquí habla del reposo de guardar el Shabbat, que recuerden ustedes que la Torá dice que el Shabbat es una señal entre el pueblo de Israel y Yahweh, el que guarda el Shabbat, pero no solamente es el Yahweh, es el Shabbat. Por supuesto que
lo profundo está, como dice ahí, entrar en el reposo es más allá de guardar el día séptimo, sino que es hacer todos los mandamientos, cumplir con la voz, escuchar y obedecer la voz, y eso es lo que se va a producir, es vida, vida en reposo. Podremos tener una fe obediente para poder superar todas las pruebas, todos los problemas y también entender que vamos camino a el mundo venidero y a lo que se considera volver al jardín del Edén. Recuerden que Gan Eden, Gan es jardín y Eden significa la delicia, lo delicioso. Es decir, vamos camino a volver a estar junto a nuestro Padre, junto al Mesías y todo el pueblo de Israel que puede resucitar y entonces vamos a obtener ese reposo completo. Por ahora podemos tener un reposo parcial, pero cuando venga el Mesías podemos alcanzar ese reposo completo y esa alegría, esa felicidad de haber perseverado en las pruebas y sabiendo que podemos llegar a sufrir, pero lo mejor está por venir con el Mesías y esperamos que sea pronto. Amén y amén. Muchas gracias, Shabbat Shalom.